Bienvenidos a esta segunda conferencia del curso Panorama del Nuevo Testamento, denominada Los Evangelios Sinópticos, la cual es impartida por su servidor, el Dr. Jaime Morales, el cual es el decano asociado de estudios en línea de Miami International Seminary. Empezamos explicando que la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Se refiere a las nuevas de salvación que fueron traídas por Jesucristo. Por otra parte, también se le llama evangelio a cada uno de los relatos acerca de esas buenas nuevas de Jesucristo. En general, podemos decir que son 4 relatos de un mismo evangelio, pero a mediados del siglo II se les empieza a llamar en forma plural. La primera persona en llamarlas en forma plural precisamente fue Justino Mártir, uno de los padres apostólicos, y esto podemos verlo en la primera apología, versículo 66. Por otra parte, hay que reconocer que hay otros evangelios que no han sido reconocidos por la Iglesia y que son generalmente llamados evangelios gnósticos o evangelios apócrifos, escritos por el gnosticismo cristiano, entre comillas. Digo gnosticismo cristiano porque realmente se refiere a un sincretismo entre el gnosticismo, que fue un movimiento que se empezó a dar desde un poquito antes del primer siglo, y el cristianismo del primer siglo, y que se fue desarrollando a lo largo de la era cristiana. Los gnósticos lo que buscaban era una verdad revelada, un conocimiento o sabiduría revelada, y buscaban así la iluminación. Por otra parte, se utiliza la palabra apócrifos, que significa ocultos. Entre estos evangelios gnósticos podemos recordar que hace unos años salió el boom del llamado Evangelio de Judas. Hay otros evangelios apócrifos como son el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de San Valentín, etc. En esta conferencia nos vamos a concentrar en 3 de los evangelios reconocidos por la Iglesia, que se les conoce como los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Es importante notar que la palabra sinóptico significa que se pueden ver en forma conjunta. A partir del año 1764 fue el teólogo J.J. Griesbach quien les da ese nombre. Y es que entre estos 3 evangelios en especial existe un cuerpo de material común, que se encuentra tanto en Mateo en Marcos o Mateo en Lucas, o que se encuentra en los 3. Estos evangelios se prestan especialmente para el estudio sinóptico, es decir, cuando estudiamos la escritura comparando pasajes, qué sé yo, un pasaje que se encuentra tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, o que se encuentran 2 de ellos. Según las estadísticas, hay 200 versículos comunes entre Mateo y Lucas que faltan en Marcos. Esto dio lugar a la hipótesis de que Mateo y Lucas tuvieron un documento que ha sido llamado a través de la historia el documento Q, además de Marcos, los cuales los utilizaron como referencias, como base para escribir sus respectivos evangelios. Vamos a analizar cada uno de los evangelios sinópticos. El primero de ellos que vamos a comentar es acerca de Mateo. Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, el publicano. Esto podemos verlo en varias partes de la escritura, como en Mateo 9, del 9 al 13, y Mateo 10:3. De hecho, vamos a buscar rápidamente estos textos en la escritura. Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13 nos dice: Saliendo Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió.
Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habrían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice: Los sanos tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Esta es tal vez la primera referencia hacia el apóstol Mateo. Por otra parte, tenemos otra referencia en Mateo 10:3, donde se le menciona entre la lista de los 12 apóstoles. El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Este era su público al cual fue dirigido, fue su destinatario. Esto es importante en cada uno de los evangelios, poder entender que cada uno fue escrito a un destinatario distinto. Su propósito principal es demostrar que Jesús es el Mesías que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Es un evangelio didáctico, tiene 5 discursos que presentan su tema central: el reino de los cielos. Podemos ver cada uno de estos discursos como se dan en los capítulos 5 al 7, el Sermón del Monte; en el capítulo 10 de Mateo, el discurso misionero; en el capítulo 13, el discurso de las parábolas del reino; en el capítulo 18, los pequeños y disgustos entre hermanos; y en los capítulos 24 y 25, el famoso discurso escatológico de Jesucristo. Es interesante notar que en el único evangelio donde aparece la palabra iglesia es en Mateo, y eso podemos verlo en Mateo 16:18 y en Mateo 18:17. En general, el evangelio de Mateo presenta a Cristo como Rey. Este le concede especial prominencia a la realeza de Cristo. Por otra parte, si analizamos el segundo evangelio, el evangelio de Marcos, podemos decir que él fue escrito por Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. La tradición dice que fue Pedro quien relató el evangelio. Este fue escrito desde Roma para la mente romana. Entonces, mientras que Mateo fue escrito para los judíos, Marcos fue escrito para los romanos. Hay que entender que la iglesia romana era una iglesia mixta, donde había tanto gentiles como judíos. Una prueba de que fue escrito para la mente romana es la cantidad de latinismos que se utilizan en el libro de Marcos. Entre algunos de ellos podemos citar modius en el versículo 4:21, census en el versículo 12:14, speculator en el versículo 6:27, centurio en el 15:39, el 44 y el 45. Recordemos que aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en este caso Marcos utiliza una serie de latinismos como estos que acabamos de mencionar. Por otra parte, también podemos ver que fue escrito para los romanos porque explica con amplitud las pocas leyes judías que cita. El propósito de Marcos era dejar claras las obras de Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de que pasaran los años. Concede más espacio a los milagros de Jesús. Por otra parte, Marcos es el evangelio de la acción. Usa la palabra luego constantemente. Esto muestra vivazmente las reacciones de las personas. Marcos presenta a Cristo como el siervo de Dios. Para terminar, vamos a hablar del tercer evangelio, el evangelio de Lucas. Su autor es Lucas, el médico, el cual es mencionado varias veces por Pablo y en los Hechos de los Apóstoles. Una cita de Lucas es Colosenses 4:14. Fue escrito en el mundo helénico para los gentiles. Su propósito fue que Teófilo conociera que los hechos de Jesús son históricos. El Evangelio de Lucas es histórico. Es el único que presenta la historia temprana de Jesús. Por otra parte, muestra el lugar de las mujeres en el ministerio de Jesús y presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. En conclusión, cada uno de los evangelistas escribe desde un contexto particular, para un destinatario en particular. Esto nos enseña
que cada uno de ellos escribió desde puntos de vista distintos y desde cada uno de ellos podemos aprender cosas diferentes acerca de Cristo y de sus enseñanzas.